astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Es un gusto que nos esté acompañando aquí semana con semana en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele TV y también el apoyo de la plataforma Zoom. Muy contentos de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tener, bueno, la verdad, una charla muy interesante porque no vamos a hablar, bendito sea Dios, no vamos a hablar de la Ciudad de México, nos vamos a ir a otro estado de la República Mexicana porque vaya que sí hay temas muy interesantes en Baja California Sur, porque algunos lo pueden considerar la entrada, depende de dónde vengan, de entrada a esta bellísima República Mexicana. Y también hay problemas de inseguridad y hay este asunto ahorita de hablar del COVID y de muchas otras cosas más, del futuro de este estado de la República Mexicana. Para esta entrevista me acompaña el buen amigo y periodista Ricardo Contreras. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, mi querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí como todos los jueves en punto de las 7 de la noche, a través de, si yo fuera servidor público, a través de la señal de astele.tv, pues puestísimos y al pie del cañón. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a Alejandro Laje, que nos va a dar precisamente acerca de cómo está la situación política, económica y social en esa entidad que obviamente el próximo año se avecinan ya las elecciones electorales para gobernador y va a ser el clima electoral, pero a todo lo que da. A todo lo que da, exactamente. Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel, Ricardo, estoy muy contento de estar aquí en su programa y pues hay mucho que decir y mucho que discutir, ¿no? Debatir en los escenarios nuevos sobre las nuevas problemáticas, pues genera, digamos, nuevos talentos en cuanto a alternativas de solución que se llegaran a presentar ante esta nueva normalidad. Perfecto, bueno, Excelente. para conocer un poquito más de lo que es tu estado, a ver, cuéntanos si podemos hacer un diagnóstico así en muy pocos minutos de cómo se encuentra en materia de seguridad, en cuestión poblacional, en materia económica, así como si nos pudieras hacer un resumen súper ejecutivo. Bueno, va a ser muy ejecutivo por el tiempo que esto implica para estos grandes temas, pero bueno, digamos, en materia de seguridad se ha avanzado mucho, llegamos a ser los primeros lugares a nivel mundial de inseguridad per cápita, dado que somos una población con baja densidad de habitantes, pues cualquier situación que refiera al tema de seguridad, pues impacta directamente en los indicadores. Digamos, ha bajado mucho, yo creo que en gran medida por el buen trabajo que ha hecho el gobernador del estado, que a pesar de que es contrario a mi partido, ha sabido de alguna u otra forma hacer frente digamos, con entereza a esta problemática. Sin embargo, tengo que decir que sí le ha hecho falta empuje en el tema del desarrollo económico. Esta administración del gobierno panista por el conocido ex coordinador de la CONAGO, que recientemente acaba de pasar la estafeta, es de que es reconocido como un buen administrador. Sin embargo, los buenos administradores generalmente no son buenos promotores del desarrollo, porque dicen, bueno, lo primero es arreglar la casa y luego buscamos las alternativas de solución a problemas que tenemos que impulsar. Yo creo que debe ir junto con pegado. En Baja California Sur tenemos una población de aproximadamente 900,000 habitantes, de los cuales las dos principales ciudades, La Paz y Los Cabos, Los Cabos, en los que ya hay una discusión si se genera un nuevo municipio,
concentran pues prácticamente el 70-80% de la población. Luego le sigue el municipio de Comondú, donde su cabecera municipal es Ciudad Constitución, con más o menos entre 80 a 90 mil habitantes. Luego Mulegé y finalmente Loreto, con una población ya mucho más reducida. Somos un estado complicado, porque somos un estado con condiciones muy particulares. Somos un estado que tiene aislamiento geográfico y alcanzar digamos, al macizo continental en cualquiera de sus transportes, pues lleva, bueno, con la excepción del avión, pues lleva más de 16 horas u 11 horas vía marítima hacia Culiacán, hacia Mazatlán, hacia Topolobampo, o por vía terrestre, por la transpeninsular, que nosotros conocemos como la carretera, la única carretera que nos conecta hacia el norte, con la siguiente población, que es Ensenada, con una población de más de 100,000 habitantes, que de alguna u otra forma termina siendo una ciudad hermana de Baja California Sur. Quiero decirte que las problemáticas más sentidas son que el Estado ha dependido mucho de un solo sector, del sector turístico, y justamente este sector es el sector más golpeado en el tema del COVID, del problema que se suscitó por la pandemia. Entonces, yo no podría decir que somos un estado que tenga una fortaleza en la diversificación. Dependemos mucho de este sector, pero, sin embargo, esto nos deja una enseñanza muy clara, que hay que fortalecer otros sectores. Tenemos una zona muy reconocida en el tema de agricultura, que es el valle, en la zona del municipio de Comondú, que va de Ciudad Constitución hacia Ciudad Insurgentes, y que ahí tenemos un activo importante en materia de producción agrícola. Hoy por hoy también no se ha diversificado el tema de la producción agrícola, lo hemos prácticamente contenido en la demanda de exportación y generamos prácticamente un sector dentro del desarrollo de las actividades agropecuarias con 3, 4, digamos, hortalizas, ¿no? Como es el espárrago, obviamente hay algún temas frutales como el tema de la naranja, pero es el espárrago, el maíz, un poco de trigo y algunas otras hortalizas. El problema en el estado es que teniendo más de 2,000 kilómetros de litorales pesqueros y una conectividad vía terrestre y vía marítima con cara al Pacífico, no hemos fortalecido el sector pesquero. El sector pesquero siempre fue, en tiempos pasados, el principal empleador de la sociedad sudcaliforniana. Alejandro, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ya que tocas el tema del desarrollo político, pero más que nada el desarrollo económico, que es como que indispensable para detonar empleos, para generar riqueza, para que lleguen incluso nuevas inversiones. Preguntarte, ¿qué es lo que tendría que hacer el nuevo gobernante, el nuevo gobernador de Baja California Sur? ¿Dónde tendría que fijar ahora sí que su mira en algunos puntos importantes que ya están mencionando de alguna forma? ¿Y cuáles serían así como que los ejes principales, que serían así como que la bandera del próximo gobernador que debe tomar en cuenta para que haya un mejor desarrollo, para que haya una mejora económica, mejores empleos y sobre todo una mejora en el bolsillo de la población? Muy interesante la pregunta, porque pues prácticamente se orienta hacia mi área de expertise. Considero yo, como planteamiento metodológico, que antes de hacer una propuesta hay que tener claro el diagnóstico. Esto sucede en todas las áreas, en las ingenierías, en las ciencias de la salud, inclusive en las ciencias sociales. En el caso del Estado, precisamente la motivación por la cual me invitan a participar, a ser suspirante a la contienda de la gobernatura por parte de Morena, es porque no ven cuadros que estén enfocados en una propuesta que le haga sentido a la sociedad, que pueda ayudarles a sacar
adelante bajo un criterio estrictamente de regional, local y en este caso peninsular. ¿Por qué? Porque en el caso de Baja California Sur, lo dije hace rato, vivimos condiciones de aislamiento geográfico, pero también tenemos una extensión territorial muy grande. Tenemos varios microclimas que nos ayudan a crear algún tipo de áreas de oportunidad. Tenemos minería, tenemos pesca, tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos el sector turístico, el sector comercial. O sea, gran parte del problema del Estado no se debe a la insuficiencia en cuanto a lo que refiere a lo que la propia naturaleza nos provee. Es básicamente más un tema de orientación de las vocaciones productivas. Si nosotros primero atendemos el autoconsumo y el mercado interno y promovemos un desarrollo endógeno, es mucho más fácil impulsar al Estado hacia una economía mucho más sana. Y digo sana en un sentido de que logremos combatir algunos temas que están asociados a la pobreza, ¿no? Sí. Como es sabido en México, más del 75% de la población se encuentra en el rango de pobreza. Dígase como se diga, pobreza extrema, pobreza social, pobreza, ya ves que la Coneval le dio por querer hacer varias clasificaciones de la pobreza, pero la pobreza a final de cuentas es aquella persona que no tiene lo básico necesario para poder subsistir, ¿no? Y yo creo que uno de los planteamientos principales es que debemos dejar de proveerle a la gente soluciones por asistencialismo. Tenemos que impulsar modelos de desarrollo que le permitan a la población salir adelante porque se ven cubiertas sus necesidades a los sectores más vulnerables. Y esto contraviene la política de López Obrador, ¿eh? Eso que estás diciendo es como que... Sí, no. El problema de los programas sociales es que no se pueden medir. Necesitamos orientar una política de programas sociales que permita unas reglas de operación de los programas sociales que permita la medición para saber qué tan efectivos están haciendo esos programas, ¿no? Porque a final de cuentas es dinero público. Y el dinero público tiene que, de alguna u otra forma, hacer parte de lo que es la función del Estado de buscar los equilibrios y redistribuir la riqueza. Lo que no podemos hacer es no medirla, porque al medirla nos permite atender no solamente el tema con mayor puntualidad y eficiencia, sino también nos permite saber cómo atenderlo en el futuro. Y cómo saber qué programas están funcionando, ¿no? ¿Perdón? Y saber también cuáles son los programas que sí están funcionando. ¿Cuáles son más rentables, digamos, para el gobierno, por supuesto? ¿Rentables políticamente, electoralmente o rentables? Rentables, digamos, socialmente. Cuando hablamos de rentabilidad, evidentemente podemos hacer una observación al respecto. Hoy por hoy están siendo auditadas las superdelegados, porque muchos superdelegados creyeron que era un regalo para sus futuras... candidaturas, aspiraciones. Candidaturas o aspiraciones personales, y eso no es el motivo ni el sentir de lo que para lo cual incluso ambiciones políticas. Claro, y hay que entender algo muy claro. A ver, aguántame tantito, vamos a la primera pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Regresamos. Astele.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta TV y también de la plataforma Zoom, hablando con Alejandro Laje de cuál es la situación que se vive en Baja California Sur, sus aspiraciones, qué se puede hacer en aquel estado de la República Mexicana. Podemos decir, Alejandro, que es un estado olvidado por lo que es durante muchísimos años por el centro. Cuando estás en el interior de la República Mexicana, cuando te refieres a la Ciudad de México, todo el mundo habla de México, habla del centro, ¿no? ¿El centro se ha olvidado de Baja California Sur? Yo creo que no. Aunque mucha gente siente que sí. Y digo, yo creo que no por dos razones. Una,
México es un mosaico de culturas de muchos Méxicos, digamos. Entonces, atender la realidad que vive cada región o cada localidad o cada estado, pues básicamente requiere del pacto federal. No se nos ha atendido como hemos querido, eso es una realidad. Bajo las condiciones de Baja California Sur, hay que atender dos criterios básicos. Uno, el que refiere a la geografía. No podemos, en un principio de equidad, inclusive marcado en el artículo 31 constitucional, ¿no? No podemos tratar igual al diferente. Tenemos que buscar cómo tratar igual a igual y diferente al diferente. Entonces, en algún momento se ha discutido que Baja California Sur debería tener un acondicionamiento como zona franca para permitirle que ciertos costos que se producen por el traslado de las mercancías sean reducidos y se fomente la instalación de las industrias que permitiría la prefactura o la manufactura de ciertos productos. No solamente de los temas que están enfocados a los que se proveen por parte de la misma región en su abundancia, sino para aquellos que quieran llegar a instalar. Te voy a hacer caso claro. ¿Por qué un país como Estados Unidos manda a China o a Asia sus empresas? Pues porque los costos están reducidos. La frontera norte, Tijuana, Mexicali, la misma Ensenada, están instaladas una cantidad significativa, por no decir todo el corredor de la frontera norte. De maquiladoras, ¿no? Maquiladoras. Y no hemos explorado ni hemos impulsado la industria, porque buscan centros de costo y no centros de utilidad. Entonces hay que establecer unos nuevos pactos con la federación que permita al Estado proveerse de sus propios insumos. Tenemos un tema muy grave y que se está agravando cada vez más, que es el tema de la producción de la energía. En Baja California Sur somos el único estado que no estamos conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Y sin embargo, se nos inhibe poder producir la energía solar porque hay un formato constitucional en donde la transmisión y la distribución de energía compete exclusivamente a la Comisión. Uh-huh. Y nosotros tenemos la energía más cara del país. Y somos un estado que tenemos que consumir aire acondicionado porque si no nos volvemos... Las temperaturas tan altas. Sí. Las temperaturas te bochornas, te cansas y te dan ganas de dormir. Entonces, sí tenemos que ver y revisar cómo podemos establecer los nuevos pactos con la federación que no inhiban el sentir de la equidad en el resto del país, ¿no? Ahora, significativamente, Baja California Sur orientó gran parte de sus enfoques productivos al abastecer productos y servicios hacia el sector turístico, cuando realmente tenemos una gama de esquemas que pudieran generarse a favor de la economía del Estado, y no los estamos explorando porque estamos limitados en estos formatos de entendimiento de cuáles son las áreas de oportunidad del Estado. A mí me ha tocado revisar aproximadamente, voy a hacer un poquito, que no suene exagerado, pero ¿mesurado? Conozco más de 50 países y he hecho más de 500 estudios de carácter territorial. Mi expertise se orientó en hacer, elaborar, evaluar y dictaminar proyectos de inversión, proyectos de investigación de mercados, de tipo inmobiliario, de tipo comercial, y me he enfocado mucho en el desarrollo de actividades que refieren al territorio. Entre ellas he hecho trabajos para la Conagua, para el corredor interoceánico, desarrollos municipales, planes parciales de desarrollo, investigaciones del mercado inmobiliario
desarrollos turísticos, etcétera, no solamente en México, sino a nivel internacional, y eso me ha permitido crear una visión un poquito más proactiva que vaya en el enfoque de lo que de alguna u otra pudiéramos estar promoviendo para el desarrollo del Estado. Alejandro, a mí me parece que ya tienes como que una visión clara porque ya tienes bien hecho el diagnóstico, ya sabes de qué pie cojea el Estado, qué es lo que ocupa, qué es lo que necesita, cómo puedes coadyuvar a levantar pues la economía, ¿no? La economía, sobre todo, la generación de empleos, digo, si es que pudieras llegar a la gubernatura. Ahora, ¿cuál sería el mejor camino? ¿A través de las siglas de Morena para acceder al poder o que convoques a una gran alianza de varios partidos políticos para que hagas un cogobierno y puedas plasmar y puedas aterrizar muchas propuestas, planchando, ahora sí que las propuestas políticas de varios partidos políticos para que sea como que más suave, más tersa la propuesta? Mira, en definitiva, yo soy un hombre de izquierda. Cualquier propuesta que venga de cualquier partido de izquierda va a ser bienvenida. Sin embargo, como hombre de izquierda, tengo que tener una visión mucho más amplia de lo que pudiera ser un gobernante incluyente. Una persona que se cree sabelotoda o se vuelve un sabiondo, también expone muchas de sus carencias y también genera una sensación de inseguridad en la población. Yo creo que el equipo es fundamental para el trabajo que se pueda desarrollar en las tareas de gobierno, pero sobre todo utilizar las herramientas tecnológicas con las que ya contamos a nivel mundial. Hoy por hoy, la cuarta transformación no es un evento estrictamente enunciativo. Ya la vivimos a través de la industria 4.0 o la llamada cuarta revolución industrial, con la inclusión de tecnologías que permiten hoy en día hacer análisis o analíticas de la información que nos brindan muchas alternativas y muchas variables. Yo como economista establezco siempre criterios en valores econométricos que están puntualizando estas variables expuestas como un valor o un factor que puede ser combinado para crear otro indicador. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sucede en una latitud a nivel mundial, en condiciones similares a las que se viven en México o en el Estado, tienen referencias sobre una experimentación o un proceso que pudieran servir también a la exposición de nuevas prácticas en el país y en el Estado. Esto hace sentido al hecho de decir, hoy en día la globalización nos permite hacernos de información que nos permite no cometer los errores como antes. Hoy tenemos menos exposición a los errores. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando las tecnologías para combatir la corrupción, para combatir el narcotráfico, para combatir la inseguridad, para combatir el problema alimentario? Esto es simplemente una miopía que tiene el gobierno, dígase el gobierno que sea federal, estatal o municipal. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar las viejas prácticas. Es imposible hoy en día, con los sistemas que hay, que se puedan robar medio centavo. Esto lo podemos ver en cualquier empresa, en cualquier Oxxo de la esquina. Los Oxxos están controlados estrictamente por un sistema. Sí, claro. Y no se roban el dinero. Entonces Muy bien. tenemos que tener claro que debemos de administrar menos y promover el desarrollo más. Muy Tenemos interesante. que dejar de justificar lo injustificable, la corrupción. Hoy por hoy la corrupción es combatible estrictamente con la instalación de sistemas. No hace falta la voluntad de una persona. Esto es real, esto es objetivo, esto es un planteamiento de gobierno. De acuerdo. Yo tengo leyes, tenemos más de 20 leyes orientadas a la administración pública. Mira, te cito algunas, te voy a citar nada más las más importantes. La ley de coordinación fiscal, la ley de responsabilidad hacendaria, la ley de la administración pública, la ley de transparencia, la ley anticorrupción, la ley de contabilidad gubernamental, la ley de austeridad republicana, y te puedo citar más. No estamos hablando de un programa de leyes, pero como ustedes saben, y ustedes son expertos también en el área legislativa,
pareciera que la voluntad política puede más que con la voluntad de los requerimientos que demanda la sociedad. Hemos convertido a los partidos de verdad. Yo estoy viendo lo que está viviendo en mi partido, en Morena, y estamos repitiendo la misma historia del PRD. Todos sabemos cuál fue la respuesta de Andrés Manuel cuando Jesús Ortega no quiso soltar el PRD. Y él decía, necesito que sueltes el PRD para poder impulsar el PRD. Y Jesús Ortega dice, no, pues ¿cuánto me das? ¿Cómo lo vemos? Yo tengo mucha gente atrás. Tengo que respaldar los acuerdos y las cuotas y los cuotos políticos. Tenemos que cambiar la cultura política. Y la cultura política se tiene que transparentar, hacer que las personas en verdad quieran participar para servir a la población. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Deja a un lado tus cuotas y tus cuates. Hagamos una verdadera labor interna de saneamiento de las finanzas públicas. Si tenemos una estructura de base, de personal de base, hay que fortalecer el personal de base. Hay que fortalecer al sindicalismo mexicano y crear las nuevas condiciones del contrato social y del contrato laboral. No podemos seguir trabajando con una estructura que cada 3 años es la misma historia. Perdón que lo diga, pero sí, claro. Estamos mal. Yo no, es la realidad. No es una palabrota. Muy bien. Alejandro, aguanta. La misma pinche cantaleta y las mismas promesas y la gente, ahora sí ya estoy cercano al candidato, ahora sí que voy a llegar. Y el mismo discurso, ¿no? Un tema aspiracional. Eso es como el narcotráfico. De verdad, y lo comparo como tal. El narcotráfico es un sistema aspiracional. Sí. Porque pues, es una persona que no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo o no tiene nada. Dice, o me muero de hambre o me muero de un balazo. Pues por lo menos le intento no morirme de hambre y le dejo algo a mi familia. Muy bien. Aguánteme porque me tengo que ir a la pausa. Regresamos aquí a Si Yo Fuera Servidor Público. Astele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí con la entrevista con Alejandro Laje. Si Yo Fuera Servidor Público, la señal de Astele.tv. Y la verdad que nos da mucho gusto platicar con Alejandro porque yo en lo particular veo que tiene una visión muy clara a dónde quiere llegar y tiene así como que ya hecho el diagnóstico de cómo hacer las cosas para que realmente cambie esta situación, para que haya resultados, para que se note que hay un cambio de gobierno. Ahora, yo te quiero preguntar, Alejandro, ¿desde hace cuánto has venido tú madurando esta idea, esta propuesta, y qué tantas posibilidades sean las que tú tengas de abanderar o ser el abanderado de Morena en la próxima elección que está prevista para el 2021? Como lo dije anteriormente, depende mucho de la participación de la ciudadanía. Yo soy una persona que generalmente no hace planes a futuro respecto a mis posicionamientos políticos, profesionales y ni siquiera personales. Yo creo que la vida te va tomando de encuentro y como tal vas creando tu propia circunstancia. Yo no tenía ninguna intención de participar en ningún proceso de elección en mi vida y en esta ocasión, preocupado de la situación que estábamos viviendo en el Estado y en el país, he decidido participar. En principio, porque veo que los que están participando no le llenan el lente, como dicen a la mayor parte de la ciudadanía. Son gente que tiene intenciones, legalmente, digamos, están en su derecho, pero creo que ya tenemos que hacer un cambio de rumbo. Tenemos que hacer un cambio de rumbo desde la promoción de una verdadera transformación. La transformación no es cambiar para seguir igual, ese famoso cambio gato pardo donde se dice, yo soy el cambio, yo soy la neta. No, espérate. ¿Por qué dices tú que eres el cambio? ¿A qué te refieres? ¿Vamos hacia bien o hacia mal? ¿Cuáles son tus propuestas? Argumentame, ¿qué es lo que tú pretendes de llegar? No, pues ahora sí vamos a llegar como las Chivas, puro mexicano. Dices, bueno,
estamos creando de la política un show, un espectáculo, una manera de acceder al poder para poderse hacer llegar del presupuesto público como si fuera el botín de los piratas. Y hemos olvidado que el presupuesto público ya no alcanza. Hoy en día todas las administraciones municipales, estatales y la federal están en quiebra. Estamos el país en quiebra técnica. Ok, dices, bueno, que si hay forma de sacar... A ver, además explíquenme, ¿en qué niveles estamos de endeudamiento el país? 2 o 3, 4, de entrada, por lo menos un presupuesto anualizado sí está comprometido. Y lo mismo sucede en los gobiernos locales. Inclusive, hay lugares en donde la nómina prácticamente se roba el 90% del presupuesto de las participaciones federales. Si no es que hasta el 110, como el caso de La Paz. Y no hemos hecho nada para reestructurar. Queremos seguir recurriendo a endeudamiento, siguiendo comprometiendo presupuesto de lo que no queda, o lo que se inventan a través del tema de que, bueno, ahora estoy endeudadísimo, pero tengo mis participaciones fiscales por ingresos propios, las que emanan, las que se ingresan por el predial o por los aprovechamientos. Caso de Cancún, caso de Hermosillo. Los organismos operadores de agua se han vuelto la caja chica del funcionario para poder proveer de recursos a las campañas. Por no decir que los autorrobos, como el caso de Los Cabos, donde se hacen huecos en las paredes de las tesorerías para saquear el dinero. Hemos vuelto de la cultura política a una cultura del engaño. La población ya está hasta la madre y lo sabe, pero no ve alternativa. La mayor parte de la gente que desea participar en política ya lo ven como ratero. O como, ya iba este cabrón, que ese hijo va a llegar este cabrón. Ese sí se va a robar lo que quedaba. Vemos a una expresidenta de Morena nombrando a diestra y siniestra por dedazo al viejo estilo priista, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos de qué lugares? Así llegaron muchos candidatos. Y perdóname, yo trabajé con Jacob. Y no es precisamente política, ni tampoco es empresaria. Pero le gusta el dinero. Es una mujer que utiliza para todo su sentido común, y a veces el sentido común falla, ¿no? Entonces, tenemos que crear nuevos escenarios de participación política. Tenemos que convocar a la sociedad que participe más en los partidos y no cerrar un partido. ¿Cuántos años lleva cerrado ya la afiliación de Morena? Para que ya no entren los panistas y los priistas, pero si están invadidos. Todos los partidos son la misma gente. Tiene un padrón de dudosa calidad. Y los que somos de izquierda, no, tú ya no estás. Antes fuiste, ahora ya no eres, cabrón. Ay, espérate. En primer lugar, no me agredas. Yo tengo el mismo derecho político que tiene cualquier ciudadano de participar. Sí, por supuesto. Oye, Alejandro, aprovechando de que ya estamos entrando en ese tema, cuéntanos un poco cómo están los niveles de participación ciudadana. Es decir, a lo que quiero llegar es, ¿qué tan interesada está la sociedad de los temas políticos? Ya nos contestaste una parte de eso, pero sí sería interesante saber a veces cómo se han dado, por ejemplo, las votaciones en el Estado, cuando se convoca a la sociedad, participa la sociedad o no. Cuéntanos un poquito para conocer más a la gente de Baja California Sur. Mira, yo tengo los datos frescos, porque pues estoy en mi estado. Ajá. Y estoy sorprendido de que en el estado tuvimos una votación histórica de participación que votó por Andrés Manuel. De 500,000, poco más de 500,000 afiliados que tiene el estado, para ser exactos, 516,000 en el listado nominal. La gente que votó por Andrés Manuel fueron 193,000 votos. 193,000 votos. O sea, wow. Muy alta la participación. Estos 193,000 votos representan el 65% de la votación efectiva, de los votos emitidos. Y representan un 37% del listado nominal. Pero en contraste con la votación
de los diputados y de los senadores del mismo partido, tenemos que en el caso de los senadores votaron 144,000. O sea, estamos hablando que fueron casi 50,000 votos menos, representando un 25% de menos de la votación de Andrés Manuel. Digo que se vale que sea el voto diferenciado, ¿no? Es ya como que lo más común ahorita en cualquier elección. Sí, pero eso habla de que los cuadros políticos no son los cuadros. Sí, no convencen, ¿no? También. Convencen, ¿no? Yo entiendo bien el tema diferenciado, pero, y lo vemos igual en los diputados. El 21% menos, o sea, 42,000, 151,000 votos en diputados. O sea, inclusive fueron un poquito más votos que los de senadores. Pero esto que deja claro, uno de los principales contendientes que busca la gobernatura es el superdelegado, candidato a senador, ¿no? Que tuvo 50,000 votos menos que Andrés Manuel. Esto habla de una asimetría, pero también habla de que la sociedad está participando. O sea, si tenemos una votación tan alta es porque subió el índice de participación del electorado. Sin embargo, si lo vemos en contraste municipal, vemos que los municipios tuvieron aún menor participación en la votación. El caso del municipio de La Paz llegó a niveles que dices tú, bueno, no puede ser. O sea, son muy bajos los niveles de votación. Entonces dices, bueno, entonces, ¿por qué están tan bajos? Andrés Manuel sacó 78,000 votos en La Paz y el presidente municipal sacó 51,000. O sea, más del 25% menos. Mientras que los senadores... Llama la atención, ¿no? Y sobre todo porque en el proceso electoral, bueno, en la boleta no va a estar el presidente de México. Claro, y esto habla también de que hay que renovar los cuadros. Estamos teniendo cuadros muy, muy improvisados. Cuadros que se fueron más por la cultura de la inercia del quehacer político tradicional y no a lo que se enfoca la nueva demanda que la sociedad está exigiendo. Entonces, desde ahí tenemos que partir con la transformación. Esto me obliga a mí, como una persona que ha participado de alguna u otra forma sin tener que ser candidato y que tengo bien claro mis valores éticos, morales y espirituales, ¿no? Por no decir políticos y profesionales, ¿no? Yo tengo claro qué es lo que quiero y cómo lo quiero en función de mi persona, pero eso que quiero para mí también lo quiero para toda la sociedad. Yo, siendo claro que soy temporal en este mundo, yo quiero dejar un legado a la sociedad que sea ejemplo a seguir, donde los valores trascendentales estén por encima de los intereses particulares. Yo tengo 2 hijos, uno de 4 añitos que me está costando mucho trabajo adaptarme porque es autista, me está trabajo adaptarme a cómo va a ser su realidad si yo dejo de existir. Uno quiere ver a sus hijos en seguridad, dándoles un bienestar, que tengan felicidad. Yo veo a los hijos de México abandonados. Veo a muchos niños que están sufriendo porque el Estado está fallando en su seguridad, está fallando en salvaguardar el interés superior del menor. Veo un sistema judicial colapsado porque trata igual un procedimiento penal que un procedimiento familiar. Veo un sistema legislativo totalmente amañado. Yo tengo que ser claro, una de las razones que me cimbró fue que se impusiera al ombudsman, a Rosario Ibarra. Había un candidato tremendamente fuerte. Y de dudosa calidad, además, la señora. Oye, Alejandro, pues ya tenemos que hacer un corte comercial. Danos la oportunidad de ir al corte y seguimos platicando de este tema que supongo que forma parte del diagnóstico que has hecho de cómo se encuentra la entidad, lo que es Baja California Sur.
Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos platicando con Alejandro Laje, aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. No se vaya. Astele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Alejandro Laje acerca de cómo está la situación en Baja California Sur. Y ya en esta recta final, Alejandro, que nos digas, bueno, en caso de que se concrete, que se cristalice tu candidatura en busca de la gubernatura por Baja California Sur, yo quisiera que nos dijeras, digamos, cuáles van a ser los ejes principales, los pilares de tu propuesta política y básicamente cuáles serán así como que los ejes morales que van a ser como firmes para buscar esta transformación, porque nos comentabas que tú ves una entidad que se ha ido demeritando ante políticos poco transparentes, poco honestos, ante una sociedad apática, etcétera, etcétera. Pues mira, cada vez la sociedad es menos apática. Yo soy consciente que esto cada vez está cambiando. Cuando hablamos de ejes, yo tengo que hacer referencia no a un número exacto de ejes programáticos que pudiera uno implementar. Te puedo decir cuáles serían los principales objetivos. Yo creo que el principal objetivo es atender al tema familiar, el tema de la familia, el núcleo. Cómo empezar a resolver el problema que tiene que ver con un derecho constitucional. El proveer todos estos, estas garantías que hagan que el ciudadano viva bajo el Estado protector, ¿no? Un Estado de Derecho no es algo que se negocia. Un Estado de Derecho es una obligación. Es un derecho para los ciudadanos y una obligación para el servidor público. Tenemos que dejar claro que no podemos dejar de lado la inclusión tecnológica. No podemos dejar de lado el tema de la gobernanza. Tenemos que hacer que la sociedad participe más en las tareas de gobierno y tenemos que permitirle a la sociedad evaluar los resultados de los gobiernos, de los ejercicios en las facultades de los servidores públicos. No podemos tampoco dejar de lado el hecho de que la mayor parte de nuestros recursos provienen del medio ambiente, la naturaleza, es la que nos provee el territorio. Entonces tenemos que tener una particular atención al tema del cuidado ambiental. Tenemos que buscar los mecanismos que permitan que la sociedad garantice a futuro su plusvalía que emana de los recursos naturales. Entonces, para eso hay que promover desarrollos sustentables y desarrollos sostenibles. Y no tampoco dejar de lado que en gran parte de las funciones de gobierno está garantizar los servicios públicos. Tenemos que proveer el agua, la energía, las comunicaciones, y para esto necesitamos tener un programa muy agresivo, no necesariamente de APPs, pero sí de participación privada en las tareas que antes eran exclusivas del gobierno. Hoy por hoy se han estado cancelando obras importantes a nivel nacional porque dejamos de tener los recursos que por productos fiscales se iban a tener, y que el COVID prácticamente ha contraído el ingreso que se tenía previsto para este periodo periodo fiscal. Entonces, yo creo que tenemos que reinventarnos y crear nuevas alternativas de solución. No podemos simplemente cerrarnos y decir, ya no se lleva a cabo porque no hay presupuesto. No, sí, pero ¿cuál es la alternativa que me brindas en apalancamiento financiero, en recursos legales, en participación de la IP, por ejemplo? Y no solamente de la IP. Hay un dicho que dice que cuando hay crisis es un momento muy, muy viable para las inversiones. Obviamente esta es una crisis mundial y prácticamente se desfondaron los sistemas financieros. Prácticamente el sistema capitalista quedó exhibido ante una circunstancia que quisiéramos que no sea una catástrofe real, porque realmente tenemos elementos para poder salir adelante. La resiliencia de un país depende de su sociedad y no de las circunstancias. La resiliencia económica de un país depende
de saber emprender nuevos proyectos con nuevas áreas de oportunidad y no dejar atrás a la sociedad que no tiene estas habilidades que por lo general se obtienen a través de la educación. Tenemos que buscar fomentar la educación también de otra forma. Alejandro, me gustaría preguntarte si he escuchado con atención todos los conceptos que has mencionado y una de las cosas que me llama la atención es el asunto de la autocrítica. En la clase política actual es muy difícil escuchar una autocrítica y creo que eso es muy sano y creo que eso le viene bien a la sociedad y de manera particular a Baja California Sur. ¿Tú consideras que esa autocrítica que tú haces a lo que es el sistema político actual y eso puede ser una fortaleza que te enfile a ti a la candidatura? Si es una fortaleza o no, eso se va a saber en las urnas. Lo que sí es que yo no puedo mentirle a la sociedad que pretendo representar si es que voy a una contienda electoral. Lo que sí tenemos que dejar claro es que no podemos dejar de seguir haciendo lo mismo. No podemos hacer este cambio para seguir igual. Es que yo soy mejor que todos porque soy el más cercano y te cuelgas del cuello del presidente o del líder en turno. Es que yo soy amigo de... Eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que hacer verdaderas vocaciones. Que si vamos a proponer a un diputado, ese diputado sepa legislar. O por lo menos tenga algún tipo de apoyo para poder legislar. No podemos tener a jueces corruptos que se dejan sobornar. No podemos tener a la Suprema Corte amarrada en el ejercicio de sus facultades. No podemos tener a gobernantes que simulen o que estén en puestos que no son aptos para llevarlos a cabo. Es increíble la cantidad de gente que estrictamente por un derecho de cuota de campaña exige una posición de gobierno. Debemos de acabar con la simulación y el cuentacuentos. Y esto no va nada más para mi partido y los demás partidos, esto va para la sociedad. La sociedad tiene que votar en función de una conciencia y no de un estado de confort donde digan, es que es mi cuata, entonces ahora sí llego. Pero si no hay ni siquiera los suficientes espacios, ni el suficiente dinero para poder repartirle a toda la gente todas las promesas que hace un candidato en campaña. Claro. Voltean para acá y dicen, no, tú vas a ser mi secretario de desarrollo. Voltean para acá, no, tú vas a ser mi secretario de desarrollo. Voltean para acá, tú vas a ser mi secretario de desarrollo. Oye, ha repartido el mismo puesto 3 veces. ¿Y cuál es el mérito? Es que yo sí te aporté, te di una lana. Y hay que ser realistas. Es muy difícil en este país, sin el apoyo de los medios de comunicación o de los motores inteligentes, hacer viral una propuesta. Pero ¿qué tal si te meto mucho dinero para que tengas todos los elementos para que llegues a donde tengas que llegar? Pero hay que pagar la factura. Tienes que pagar la factura. Y dices, bueno, yo no voy a pagar ninguna factura porque yo no voy a comprometerme con este tipo de personas. Yo voy a comprometerme con las personas que quieran cambiar y que tengan verdaderas propuestas de cambio, de transformación más que de cambio. Tenemos que enfocarnos a la inclusión tecnológica, a la inclusión financiera, a la inclusión social. No podemos dejar de lado el hecho de que tenemos más del 75% de la población en franca situación de vulnerabilidad. Tenemos que ver por ellos, porque a medida que nosotros veamos por ellos, y esto es un acierto del presidente. Lo que pasa es que el presidente no ha tenido colaboradores que le hayan sabido manejar este argumento. Pero hay herramientas tecnológicas. Yo no aventaría cajeros automáticos al país. Yo aventaría teléfonos celulares. Hoy en día un celular te permite prueba de vida, te permite tener acceso financiero con un código, inclusive QR, puedes pasarlo en el Oxxo y sacar tu dinero. Pero, ¿qué está pasando? Estamos queriendo soportar todos los procesos en un tema de una banca que está arcaica. Hoy en día ni siquiera el sistema financiero tradicional ya resuelve los problemas. Estamos en la llegada del Open Banking, donde las transacciones ya no se dan en función de los servicios bancarizados.
Hoy por hoy, basta con que le ponga a Amazon quiero algo y me llega a mi casa. Exacto. Las tecnologías del IoT van a hacer que las medicinas lleguen a tu casa regularmente y te van a descontar de tu tarjeta. 2 minutos. En esos 2 minutos que Perfecto. nos hagas una especie de conclusión, ¿no? ¿O qué sería, Miguel, ahí como que la... Sí, exactamente, que nos dieras una conclusión y también un mensaje, ¿no? Al habitante, al ciudadano de Baja California Sur. ¿Qué le dices? Pues yo lo principal que le diría a mis paisanos es que tenemos que hacer equipo. Tenemos que hacer una convocatoria abierta a toda la sociedad para que todos dejen de pedir y empecemos más a incomodar. Tenemos que hacer frente a esta situación de la pandemia con seriedad, porque la gente se está enfermando y la gente se está muriendo. Yo ya tengo varios conocidos que han estado en momentos de crisis muy graves. Afortunadamente, han logrado sacar a sus familias adelante, pero conozco a gente que no la ha librado. Ha muerto mucha gente. La tasa es baja de mortandad, pero existe. Y digo baja comparado con una enfermedad de otro tipo, pero sí sigue siendo alarmante los indicadores, porque se propaga muy rápidamente y el nivel de riesgo en los adultos mayores sobre todo es muy alto. Tenemos que solidarizarnos con nuestros ciudadanos, con nuestros paisanos, con nuestros vecinos y con nuestros invitados, gente que viene de otras latitudes. Los Cabos principalmente tienen mucha gente de Sinaloa, de Sonora, de Guerrero, de Oaxaca, por citar algunos lados, obviamente, de todo el país, que también son californianos. Tenemos que literalmente enfocarnos en atender los problemas que nos afectan a nosotros si le afectan al vecino. No podemos ser ignorantes ante una situación como la pandemia. Tenemos que informarnos. No podemos permanecer en estado de omisión. Tampoco alarmar y crear pánico. Pero lo sustantivo es, señores, volvamos a ser seres humanos con probidad. Entendido esto como personas honorables, íntegras, solidarias, fraternas, honestas, valientes y que busquen por sobre todo el amor con las otras personas. Alejandro, Muy muchísimas bien. gracias por esta entrevista. Gracias, Alejandro. Te agradezco mucho, Miguel y Ricardo. Te mandamos un fuerte Perfecto, abrazo. pues esta será la primera de varias pláticas, si nos lo permites, porque conforme vayan avanzando los meses y inicie formalmente este proceso electoral, yo creo que habrá muchas cosas que platicar contigo. ¿Te parece? Me parece perfecto, Miguel y Ricardo. De verdad, agradezco mucho el profesionalismo de ambos. Yo creo que este tipo de formato nos está ayudando mucho a expresar lo que se tenga que expresar. Yo no sé si hay mucha gente que se parezca a mí, yo sé que sí la hay en el medio político y ciudadano, pero yo creo que si hablamos con cara a la ciudadanía, con la verdad, en donde las pretensiones no son hacernos de un puesto, sino de poder ayudar al Estado y trascender como ciudadano, en esa medida vamos a lograr que las cosas funcionen. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo. No, al contrario, Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí en Si yo fuera servidor público. Adiós, Muy pues. bien. Adiós. Adiós, Alejandro. Hasta luego. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público.
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.